Así que si podemos escuchar ahora a Guillermo, nos va a contar el panorama de las medidas allá en México eh, y vamos a seguir comparando porque hay un hilo conductor, pero después la sociedad y la idiosincrasia de cada país va dando sus matices, ¿no? Así que contanos un poco, Claro, Guillermo. claro, muchas gracias, Iván. Pues creo que voy a ser muy rápido porque triste y desafortunadamente en México no ha habido mucho, no ha habido nada prácticamente. Con esta actitud que tiene nuestro gobierno y el presidente de evadir las cosas y minimizar los riesgos, pues prácticamente no hemos tenido absolutamente ninguna reacción positiva, ¿no? Voy a poner aquí una pequeña presentación que preparé, pero bueno, tenemos varias circunstancias, ¿no? Desde el punto de vista legal, las empresas, pues prácticamente todas siguen obligadas a cumplir con sus obligaciones, obviamente contractuales, legales, pues sobre todo laborales. Tenemos un tema en donde, como comenté al principio, se declara una emergencia sanitaria sin embargo, pues el gobierno solamente autoriza ciertas categorías de actividades, ¿no? Que tenemos por aquí. Eh, Básicamente pues son industria médica, farmacéutica, seguridad pública, temas de justicia, de actividad legislativa, todo lo que es sector energético, ¿no? Hidrocarburos, gasolinas, energía eléctrica, bancos, financiamientos. Y curiosamente algo que resaltaron mucho fue la recaudación tributaria para el gobierno mexicano es una actividad esencial, que pues digo, es evidente, ¿no? Que los gobiernos viven de los impuestos y de los tributos, pero fue muy interesante cómo el gobierno lo resaltó, ¿no? Esto les comenté, pues el 30 de marzo se anuncian estas medidas y ya anteriormente pues, habían existido algunos pues, voces de ciertos eh, organismos empresariales, foros, organismos profesionales, en donde pues, lo que se pedía era apoyos, ¿no? Apoyos para, anticipando que iba a haber una situación económica y financiera difícil, pues apoyos para poder tener mayor acceso a créditos, a lo mejor diferir impuestos, a lo mejor tener un tema de beneficios fiscales vía incentivos, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Pues bueno, se pidieron algunas cosas de manera muy puntual y cosas que tengo aquí la lámina, la verdad es que nada extraordinarias, nada injustificadas, ¿no? Simplemente era, oye, gobierno, pues ayúdame a una devolución de impuestos rápida, ¿no? No te tardes tanto como normalmente lo haces, sobre todo en materia de IVA, ¿no? Eh, Hay un mecanismo en México para pagar impuesto de la renta que te pide que pagues mes con mes un provisional, un estimado de lo que va a ser tu impuesto anual, pues por lo menos dejemos ese pago pendiente, ¿no? Es un tema de flujo, me va a ayudar para tener efecto. No me audites, por lo menos detén tus auditorías fiscales unos meses, ¿no? Me estás Claro, pidiendo que de mi oficina, que mande a la gente a la calle y me estás mandando a los auditores del SAT a revisarme, ¿no? Creación de estímulos fiscales temporales, pues se pedían cosas muy básicas como, oye, aquellas partidas de los sueldos que yo pago que son exentos a trabajar y que no puedo deducir totalmente esa porción, pues déjame tomar una deducción completa. Déjame tomar una deducción inmediata al 100% de una inversión que pueda hacer ahorita. Tampoco, ¿no? En fin, ¿cuál fue la respuesta del lado derecho? Pues un no, un rotundo no muy formal en publicaciones por parte de la Secretaría de Hacienda, por parte del SAT, y al contrario, recibimos, inclusive desde principios de año, pero obviamente no teníamos esta situación, ya desde principios de años había publicado el SAT un documento en donde pues, ponía una postura muy agresiva en materia de recaudación. Y a partir de estas peticiones que hicieron las cúpulas empresariales más importantes en México, la respuesta abierta del presidente fue un no, fue un cumplan con sus obligaciones. Ustedes son las grandes empresas que siempre se han beneficiado del pueblo. Eso sí, les voy a advertir, no despidan a nadie porque los vamos a tener muy vigilados, como si terminar una relación laboral fuera ilegal. Digo, claramente si cumples con los requisitos, procesos y haces pagos de indemnización cuando así proceda, es algo perfectamente válido.
lo están satanizando, Sí, ¿no? igual en contraste en Argentina directamente están prohibidos también, ahora después lo va a comentar Mariano. Los Sí, claro. prohibieron. Entonces, en México no está prohibido despedir a una persona, o sea, hay causas justificadas para terminar una relación laboral, ¿no? Y sin embargo, el anuncio fue, vamos a estar muy pendientes de las empresas, y empezaron a publicar nombres y supuestos, sobre todo industrias, no necesariamente nombres en ese tema, ¿no? ¿Y qué hemos visto? Bueno, pues en materia económica, fiscal, en general, bueno, pongo al final, ¿no? Hay una fiscalización más fuerte. Sí, la última semana empezaron a publicar inclusive nombres de empresas multinacionales que ni siquiera a lo mejor tienen un adeudo fiscal firme o definitivo, y ni siquiera importante, en donde el presidente dice que hay alrededor de 50,000 millones de pesos, ¿no? Pendientes de pagos por empresas extranjeras o grandes empresas, inclusive mexicanas, ¿no? Pues no es cierto, a veces estamos hasta dudando de ese discurso populista, ¿no? Los gobiernos locales que han hecho los estados, las federaciones, los estados, entidades federativas, perdón, pues con los pocos recursos que tienen, al menos han anunciado algunas medidas de apoyos, ¿no? A comercios, algunas a industrias o sectores empresariales, la gran mayoría dirigidos pues, a los pequeños comerciantes. Está bien, yo creo que eso es lo que pueden hacer, pero tristemente a nivel federal pues no se ha logrado nada, ¿no? Recientemente pues, el presidente anunció en esas conferencias mañaneras que tiene todos los días y que no aporta nada, que iba a haber 2 millones de créditos, ¿no? Para pequeñas y muy pequeñas empresas, a lo mejor alcanzando algunas medianas. Les va a prestar 25,000 pesos, o sea, son hoy $1,000 para que las empresas subsisten. Para lo cual tienes que calificar, ¿no? Tienes que ser una empresa de no más de, creo que 50 empleados, pero que no hayas despedido a ningún empleado en los últimos 3 meses. Y si es así, te voy a prestar 25,000 pesos y te voy a cobrar un interés que me vas a pagar hasta dentro de 3 años. Entonces, fuera de eso, la verdad es que no hay nada. Hay un programa ahí de diferimiento en el pago de las cuotas de seguridad social con un interés altísimo. Apenas hace unos días anunciaron que las personas naturales, las personas físicas que tienen que presentar su declaración el último día de abril, lo podrán hacer en junio, sin ninguna medida. Pero pues no hay más, ¿no? La verdad es que es algo triste y es algo decepcionante. Las empresas están viendo cómo proceder internamente. La verdad es que muchas de las empresas pues nos han preguntado qué hacer, ¿no? Cómo lograr un flujo eficiente, cómo cubrir la nómina y la plantilla laboral. No puedo despedir a la gente, pero ¿cómo puedo hacer una reducción de sueldos? Es ilegal. A lo mejor podemos lograr una reducción de jornada laboral y permanecer con la gente empleada, ¿no? Pero no hay más. La verdad es que no vemos una reacción clara del gobierno. No la esperamos ya. Yo creo que ya se pasó su momento. En materia económica, pues han escuchado que estas últimas 2 semanas tuvimos Claro, mundial y caída global del el precio del precio. petróleo, ¿no? Pero el precio del petróleo mexicano llegó a estar cotizando a menos $2 en un país donde la dependencia petrolera es altísima y las expectativas y proyectos más importantes del gobierno actual son con base en petróleo y en Pemex. Pues creo que ese tema nos va a pegar duro en los siguientes meses, ¿no? Sí. La calificación del gobierno mexicano en la deuda que coloca Pemex y CFE, que es la empresa de electricidad del gobierno, pues ya están pues en un nivel o sea, de no poder invertir más, ¿no? Por ciertos fondos internacionales. Entonces, yo creo que estamos viviendo una situación muy difícil. Ojalá el gobierno, alguien dentro del gobierno levantara la mano, pero no vemos a nadie, a ningún secretario de Estado con voz ni con fuerza de poder lograr algo. Por aquí tengo medidas anunciadas que ya veremos al rato, pero pues le siguen apostando a esos proyectos faraónicos, ¿no? De una refinería, un aeropuerto alterno al que teníamos ya en proceso, el famoso Tren Maya. Pues son cuestiones que nada más van a necesitar una muy fuerte cantidad de dinero y muy poca proyección inclusive para que se culminen. Y la expectativa macroeconómica, pues
el año pasado cerramos en menos 0.1% después de haber tenido sexenios no malos, pero al menos con crecimiento. Y en un mejor escenario creo que este año estamos cerrando en -4, -6%, ¿no? Entonces, pintan muy mal las cosas para este país. Sí, la verdad es que no sabemos mucho qué es lo que vendrá, pero en función a las decisiones que se fueron tomando, se ve un panorama complejo, sobre Y, todo en países tan dependientes del petróleo como México, ¿no? por supuesto. ¿Y qué Todos hemos nosotros, o tratado? sea, todos, o sea, Todo el mundo. la economía, creo que una de las características de lo que no tiene precedentes es el hecho de lo ultra comunicados y ultra conectados que estamos, y cualquier situación que repercuta en cualquiera de nuestros países con economías tan endebles pega Claro. mucho más fuerte. Claro, vemos un Estados Unidos que venía muy fuerte y lo vemos hoy, ¿no? Enrique nos platicaba de las cifras que están destinando a este tema, la verdad son impresionantes. Y sin embargo, Estados Unidos ha cerrado ciertamente fronteras, ¿no? Para el tránsito. Somos un país íntimamente vinculado con la industria y los negocios americanos. Estamos buscando diferentes foros y cámaras que el gobierno mexicano amplíe esa lista de actividades esenciales. Hay mucha industria maquiladora y manufacturera en México que es un insumo y un proveedor directo o indirecto, ¿no? De toda la gran industria americana. De hecho, la semana pasada llegó una carta al presidente mexicano de todo un sector industrial importante americano donde le pide por favor que por lo menos alineen los conceptos de actividades esenciales, ¿no? Que por lo menos ciertos sectores industriales, cuidando todo el tema sanitario y de prevención, que México empiece a operar, ¿no? Nos urge. ¿Qué hemos hecho? Pues la verdad es que hemos tratado de recomendar a las empresas que tengan mucho cuidado con su cumplimiento fiscal. Por ahí ha habido voces y opiniones en donde a lo mejor estamos en una estación de fuerza mayor y entonces no pagues impuestos y no presentes declaraciones. Yo honestamente no creo que ningún juez te vaya a dar la razón por ahí y el gobierno mexicano viene con todo en materia de fiscalización. Y aquí ponemos algunos temas, ¿no? Es a revisar un poquito el tema de flujos, el tema de pagos, algunas situaciones de default contractual, ¿no? Vamos a tener que empezar a pagar indemnizaciones, penas convencionales, o cobrar o no cobrar cuentas a deudores que ya no van a tener capacidad monetaria. En fin, hay ciertos temas que requieren sí un análisis y una proyección. En México el impuesto sobre la renta se paga de manera anual marzo en las empresas, marzo 2021, y pues hay muchos temas que inclusive fueron incorporados este año en reformas fiscales que aterrizamos muchos de los conceptos de la OSD, ¿no? En BEPS. De BEPS, ¿no? Y sobre, sí, medidas que han implantado en México. Exacto, entonces ahora las empresas pues, no nada más tienen ciertas limitantes y requisitos para deducir intereses Claro. que se paguen a extranjeros, sino ahora ya copiamos este 30% del resultado fiscal, ¿no? Máximo como monto para deducir intereses pagados al extranjero. Una serie de normas y reglas que impactan a México cuando tenemos estructuras corporativas internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos tratado por lo menos sobre todo colgarnos del marco legal fiscal actual, no hay más, y a partir de ahí buscar algunas oportunidades, pero creo que sobre todo son mensajes de poner mucha atención en el cumplimiento, porque vemos un gobierno mexicano y un SAT sumamente agresivo y necesitado de dinero. Inclusive tuvimos un cambio, ¿no? En el liderazgo del SAT mexicano. La anterior jefa del SAT, que duró muy poco, eh, alcanzó un puesto en la Suprema Corte de Justicia en México, increíble. Y la actual jefa del SAT, pues parece que es una persona mucho más agresiva, ¿no? Entonces, Como en con un precio contraste del con lo que petróleo se viene, bajo ¿no? y con una necesidad de proyectos faraónicos que requieren mucho dinero y con una base clientelar populista tremenda, pues ¿de dónde va a venir ese dinero? Pues o de deuda colocada muy cara o de impuestos que van a empezar a cobrar, ¿no? A la buena y a la mala. Muy bien. Gracias, Guillermo. ¿Algo Un más placer. para agregar? Es todo por el momento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.
La verdad es que es muy constructivo poder comparar y ver lo que está pasando en el resto de los Claro, países, porque hace a poder tener mayor información a la hora de tomar decisiones y por ahí hasta anticipar cosas que se puedan venir a nuestros países. Así que